¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la caja negra, estamos en este horario especial de verano. Cintia Mora, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para toda nuestra teleaudiencia. Bueno, ya está con nosotros la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez, que mucho habló hoy la doctora. ¿Cuánto tiempo estuvo Varias horas en el en la Congreso? comisión permanente, Casi, exactamente. casi 5 horas, 4 horas y Creo que media. sí, creo que sí. Al final de esa cantidad de horas, ella y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, fueron a brindar información, dar respuestas en realidad de lo que ocurrió el pasado domingo cuando 75 presos del PCC se fugaron, Ya le escuchamos a ella. fueron liberados. Sí, fuga o liberación, ¿verdad? Yo creo más Yo creo lo que a esta segundo. altura ya hay para hablar de una liberación. Sí, y le escuchábamos esta mañana bien temprano, desde las 5 de la mañana la doctora está hablando y le agradecemos que esté con nosotros esta noche. Queremos hablar, no entrar a repetir otra vez lo que ya sabemos, pero Sí. ir un poco más allá de esto que fue, de hecho, un escándalo. Pues yo percibo, por lo menos le escuché al ministro jefe de gabinete civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamillán, pretendiendo minimizar. Parece que esto no puede minimizar, ¿verdad? Más allá de reconocer de que hay una debilidad en el sistema penitenciario y que esa debilidad se llama corrupción, ¿verdad? Y el otro día un analista especialista en derechos humanos me decía, el problema del sistema penitenciario no es el PCC, no más, por llamarlo el PCC. El problema es la corrupción, que no se instaló ahora, que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, y también de esto que fue esta reunión con los parlamentarios, yo en principio decía esta mañana si aportan algo. Y le vamos a preguntar a la ministra porque ella fuera del aire me decía que sí. Pues yo pensaba que solamente podría aportar en lo que respecta al tema presupuestario. Y ella me decía, no, si hay algunas cuestiones este es un problema que afecta a los tres poderes del Estado, no es solamente un problema del Ejecutivo, lo de la crisis penitenciaria, un problema del Poder Judicial y también atañe y compete al Poder Legislativo cuando se tiene que hacer modificaciones de alguna ley. En junio del año pasado nosotros la tuvimos acá en la Caja Negra, la doctora Cecilia Pérez, cuando ocurrió la masacre en la cárcel de San Pedro, ¿recordás? Sí, claro. Como analista. Hoy la tenemos de vuelta, pero como ministra, a cargo y al frente de esta situación. Vamos a arrancar, pero haciendo un recuento. ¿Por qué? Me da la sensación, supongo yo, que haciendo una revisión, y ustedes que el día ayer que en el diario hoy hicieron un relevamiento, un recuento, pero en el gobierno de Mario Abdo Benítez, arrancando noviembre del 2018, se tuvo un escándalo mayúsculo. El caso piloto. El caso piloto, pues ya estaba a punto de ser extraditado con la intención de quedarse acá. Le asesina a una joven de 18 años en su celda en la agrupación especializada. Eso generó la expulsión al día siguiente prácticamente de Marcelo Piloto. Eso fue en noviembre del 2018. En junio, lo que mencionaba, esta masacre, decapitados, incinerados, entre enfrentamiento entre el clan Rotela y el PCC. Y después se dio en septiembre lo que pasó en Cerezo, Centro de Rehabilitación Social en Camburetá, en 3 integrantes del PCC que tomaron de rehén a un guardia cárcel con la intención de fugarse, afortunadamente no se fugaron. Y después tenés lo que sucedió con Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, que eso terminó sacándolo al exministro JJ Ríos, y la manera en que se dio cuando la costanera... En plena costanera, a la luz del día. Y le costó la vida a un comisario Ferrari. Y ahora lo que pasó el fin de semana. O sea, una seguidilla de acontecimientos, por eso que es complicado entender cuando Juan Ernesto Villamayor habla de que se cometieron errores, de que no es hora de buscar culpables, sino que es hora de trabajar, de que es una batalla perdida, pero que seguimos en guerra, que es la misma versión del presidente, ¿verdad? ¿Se puede hablar de un error o se puede hablar ya de una incapacidad absoluta para lidiar con esta situación? Y Estado fallido. Doctora Cecilia Pérez, ¿cómo le va? Buenas noches. Está con pilas todavía, ¿eh? Sí. Desde esta mañana temprano la escuché en varias radios, después vi que llegó al Congreso con una carpeta, con un bibliorato. Sí. Ese bibliorato, ¿qué contenía? Porque dejó eso usted en la comisión bicameral. Sí, el bibliorato contenía todas comisión permanente, en realidad. Tenía un resumen del trabajo, o sea, sería de la rendición de cuentas, de en qué se gastó el dinero de la emergencia penitenciaria, la documentación que sustentaba un cuadro de gastos, cuánto fue el dinero que realmente se reprogramó, se asignó, cuánto se gastó, el saldo que quedó, en qué momento impactó en el sistema
porque es importante hablar de tiempos, desde que asume en ese momento el entonces ministro Velar, que fue el 17 de septiembre, o sea, el 16 de septiembre, y a partir de ahí, recién en noviembre impacta ese monto de dinero de la ley de emergencia penitenciaria. Eso se entregó también, o sea, entregué una línea de un conteo de cómo disminuyó la población penitenciaria y cómo volvió a subir luego de la modificación de aquella ley 4431 que lo había hecho el Congreso luego de la declaración de emergencia penitenciaria, y también toda la documentación vinculada a todas las gestiones que se hicieron desde la declaración de emergencia penitenciaria, o mejor dicho, la puesta en vigencia del apoyo de las fuerzas policiales y militares para casos de contingencia dentro del sistema penitenciario. Toda esa información, también los datos de la requisa, fotografías y acta de procedimiento de la requisa que se realizó el 30 de diciembre en esos pabellones específicamente donde se encontraban los miembros del PCC, y también la documentación vinculada a la denuncia formal que se hizo ante el Ministerio Público luego de aquella conferencia de prensa donde con información de inteligencia surgió un plan Para ir rescate. desmenuzando esos 13.000 millones de guaraníes que en teoría estaba presupuestado para el Ministerio de Justicia después de la emergencia penitenciaria, la contratación de más de 500 nuevos guardiacárceles. 526 para ser preciso. En total, sí. ¿Esos 13.000 millones llegó al Ministerio de Justicia o no? No, a nosotros nos dieron 6.000 millones, que era la disponibilidad presupuestaria en ese momento. No los 13.000 millones. No. Nosotros teníamos solamente 6.000. En caja. Bueno, en caja es un decir, presupuestariamente uno tiene una disponibilidad, una cierta disponibilidad autorizada en escrito, ¿verdad?, en el plan, y otra cosa es el plan de caja, si realmente hay ese dinero para utilizar. Por eso es que tenemos algunos saldos en esos montos, de que no se gastó todo porque ya no había ya no nos habilitaron plan de caja para esos montos, que comparado en la totalidad no es mucho, ¿verdad? En el rubro de jornales se gastó todo, que era la contratación del personal, y viáticos y combustibles, que hay algunos saldos en números, o sea, en papeles, pero no había más disponibilidad. Yo recuerdo la primera quincena del mes de diciembre del año pasado, habíamos hablado en la radio, en Radio 1, y usted manejaba la información. Dijo de que tenían información de inteligencia penitenciaria, ¿sí se llama? Sí, nosotros tenemos, de eso también hablamos hoy, nosotros tenemos una unidad de inteligencia penitenciaria. Sí, pero tiene nada que ver con el Ministerio de Inteligencia. No. Que no trabajan de manera coordinada. No, es personal policial el que trabaja en el Ministerio de Justicia. Es personal de inteligencia que trabaja, policial, que trabaja en el Ministerio de Justicia, pero es parte del Ministerio de Justicia. O sea, es una unidad del Ministerio de Justicia con la cual nosotros trabajamos recabando información que luego obviamente le pasamos a los órganos si es que nosotros tenemos, como en este caso, la información de alguna pretensión de rescate o amotinamiento con un fin de toma de rehén, porque esa era... Esa dirección de inteligencia alertó que iba a pasar, que había un plan de fuga. Sí, conjuntamente porque ese también fue un cuestionamiento, el mismo director del penal, que hoy está imputado, había traído esa información también que él obtuvo internamente, y eso se cruzó en su momento con otras fuentes de inteligencia penitenciaria para saber si es que realmente tenía entidad esa Para información. hacer una cronología nomás para irnos, Cintia, tenían esa información de inteligencia. Esto generó que se haga un cateo el 30 de diciembre del año pasado. Sí, nosotros primero hicimos una conferencia de prensa donde advertíamos, porque la información era que se ofrecía dinero a los efectos de sobornar o que alguien entre en connivencia para poder hacer efectivo ese plan. Ahí es donde salen los $80.000. Ahí sale la información de los $80.000, y ahí también sale el esquema donde se determina que el objetivo eran líderes del PCC, no todo el pabellón del PCC, ¿verdad? Y es ahí donde supuestamente había ofrecimiento de dinero. Digo supuestamente porque la información de inteligencia
se actúa con relación a eso y donde se hizo una Se denuncia. escuché a un analista decir, se tenía la información de que iba a haber un plan de fuga, ¿y qué se hizo a partir de ese momento? Yo mencionaba lo de hizo la conferencia de prensa alertando esto, se hizo el cateo del 30 de diciembre. Hicimos una denuncia penal en la fiscalía. Una denuncia penal a la fiscalía, Sí. habló con el comandante de la policía para pedir refuerzo. Sí, se hicieron todas esas acciones. Se agotaron todas esas instancias que se tienen que hacer. Y se hicieron algunos traslados estratégicos de algunas personas que podían, o sea, siempre hay algunos que desestabilizan y para descomprimir se hicieron algunos traslados Se hizo sobre todo esa el base. famoso protocolo, cuando tenés la información del plan de Entonces, fuga. ¿qué falló, doctora? Ahí está. El problema principal es que con ese cateo que nosotros hicimos, o sea, esa requisa que nosotros hicimos con personal policial local, con apoyo de la policía, sin presencia de fiscalía, porque lo hicimos de manera administrativa, y esa información se filtró. O sea, esa es una prueba de la Se permeabilidad. filtró la requisa, que se iba a hacer a la noche. Claro, generalmente se hace madrugada y cuando se hace, la gente está durmiendo, se entra de sorpresa. Bueno, en este caso estaban todos despiertos. Todos cuando se peinaditos, llegó- despiertos, limpitos, esperándolo. Claro, entonces Sí. así es muy difícil porque significa que desde el momento en el cual se filtra, lo que se busca se cambia de lugar, se desaparece. No había esa cantidad de arena, obviamente, ¿verdad? Esa celda en particular fue requisada, Sí, doctora. sí, nosotros tenemos las fotografías de todo el pabellón, de cómo el personal está quitando todo lo que hay en cada una de las celdas y saca a los pasillos. Eso se Celda ve por claramente, celda por celda. Entonces, lo que se presume es que el túnel cavaron en 30 días. En menos de 30 días, porque el menos de 30 de 30. diciembre ahora o cavaron en menos de 30 días o ya habían cavado y habían taponado de una manera que no se notaba, pero esa arena no estaba ahí. Y también eso es llamativo porque si había tanta cantidad de arena utilizando eso, tuvieron que haber movido del lugar, que lo que también alguien se tuvo que haber percatado, era tanta arena yendo y viniendo. Otro de los cuestionamientos es por qué esa cantidad de integrantes o soldados del PCC en una misma cárcel, en un mismo pabellón y en zona de frontera. Nosotros en total tenemos 377 miembros del PCC. Nosotros no solamente en ese penal tenemos PCC. Hay ¿En total cuánto? 377. En todo el sistema penitenciario. Sí, sí. Y ahí, compadre, yo hablé ayer con Gilberto Fariña, director del penal de Ciudad del Este. Me dijo que entraron allí 50, identificados plenamente como miembros del PCC, porque hoy son 400. Y sí, bueno, 377, No, pero 400. son 400 ahí en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. En el penal de Ciudad del Este, una población penitenciaria de 1.134. Hoy tienen. Y 400 son del PCC, me dijo el director del Ahí penal. imagino que ya están incluidos los reclutados. No, pero aclaré, Y- 50 eran plenamente identificados cuando entraron O sea, del PCC. miembros, soldados del Y hoy ya PCC. son 400. Claro, Ahí o sea, me- lo que está diciendo es que está habiendo reclutamientos Claro. dentro de los penales, pero también otro punto es el esquema de hasta qué punto, o sea, cuando ya es miembro del de la organización o todavía no, porque hay todo un proceso que se sigue, no es que uno de la noche a la mañana se convierte en miembro del PCC. Yo decía ayer en la radio, cuando se activó todo el protocolo, cuando se tiene la información de inteligencia, un plan de fuga, y vos preguntabas, ¿dónde se falló? Y yo decía, vos podés activar todo el protocolo, la alarma, lo que fuere, pero ¿qué pasa si el personal policial, por un lado, el personal militar que estaba custodiando el perímetro y los propios, no sé, en este caso se está investigando desde el director del penal para abajo, se te vende? O sea, llegó, prendió, no sé si los $80,000 o quizás menos o quizás más, pero ¿qué hace ante una situación como esa? Entonces, cuando decimos no se ha hecho absolutamente nada, yo digo, yo no estoy de acuerdo cuando se dice no se hizo nada, porque hay manera de mostrar de que sí se hicieron cosas. Sí. Pero ante una situación como esa, ¿qué hacemos? Bueno, yo había dicho ya en un momento anterior, cuando estuve aquí, y de hecho que eso es parte del proyecto. Nosotros hoy tenemos cerrado el proyecto de la formación del personal. Eso no garantiza que no se corrompa el personal, pero si trabajamos en una carrera penitenciaria con una formación y educación, va a ser mucho más difícil
Y si trabajamos en una carrera penitenciaria, como también de alguna manera hoy lo dijeron algunos congresistas en la comisión, con esos salarios es difícil. Inclusive hubo discrepancias, algunos decían no puede ser que porque se gane poco Claro. Uno va a ser corrupto, ¿verdad? Pero sí las condiciones de trabajo no son las mejores y el esquema del trabajo tampoco, pero tampoco hay formación ni educación, o sea, no existe una carrera penitenciaria. La gente que entra a trabajar en el sistema que es antigua, aprende el oficio sobre la marcha, ¿verdad? Euclides Acevedo decía ayer, ministro del Interior, vienen de la marginalidad y sin formación. Entonces, y aparte lo otro, yo pongo también como ejemplo lo que hizo Prieto en Ciudad del Este, con la Policía Municipal de Tránsito. Le puso prueba. Tenemos que mejorar el nivel de recaudación y dejen de apretarle a los turistas. Le hace la advertencia al intendente, no cambió absolutamente nada. Formó de manera paralela, silenciosamente, a otro grupo, le desmantela el departamento de la Policía Municipal de Tránsito y pone gente nueva, capacitada, formada y con un mejor salario. Y aparentemente hoy hay resultados. Entonces yo digo, ustedes contratan 500 nuevos guardias, cárceles, y entra a mezclarse con el resto que ya está corrompido. Entonces no vamos a difícilmente... Por eso hablamos de empezar de cero. Habíamos dicho de empezar de cero. De hecho que trabajamos en la idea de empezar de cero y aprovechando la construcción de estos 3 nuevos centros penitenciarios que todo el mundo dice. Todo el tiempo dicen que van a construir y no construyen. Eso tiene un proceso y tiene un plazo, ¿verdad? No es inmediato, pero ese es un proyecto a largo plazo. Hoy me preguntaban, eso tiene todo un esquema de protocolos para cada situación, o sea, un protocolo de visita, cada centro penitenciario tiene que tener. 2 en Emboscada, 2 penitenciarías nuevas, una en Mingaguazú. Ahí van a empezar de cero. Va a entrar un personal de guardia cárcel con formación. Nuevo, sí, con un instituto que tiene que entrar a No funcionar. van a trasladar de otras penitenciarías para suplir. No se debería de mezclar luego. Ahí está. Sería para evitar la contaminación. Entonces se contiene el sistema existente y hoy nosotros tenemos un sistema totalmente permeable, pero sí tenemos también necesidad de construir. No, es lo ideal estar gastando plata en construir cárceles. Ojalá fuéramos como Noruega o Dinamarca o Holanda, que terminan alquilando sus cárceles para otras instituciones. Claro, pero eso es un proceso a largo plazo. Claro. Mientras tanto necesitamos cárceles y mientras tanto se trabaja en el tema del combate de raíz de la criminalidad. Pero hoy necesitamos las cárceles. Sí, necesitamos, porque nosotros tenemos aumento de población como si fuera que no se cambió la ley. Hay que decir eso también. Nosotros no somos los que traemos las personas dentro del sistema. Hoy tenemos Tacumbo y las 2 Emboscadas cerradas. No tenemos más lugar donde ponerlo y en esas condiciones no tenemos cómo trabajar, ni disgregar, ni hacer separación de perfiles. De hecho, en Pedro Juan la capacidad de ese penal para 900 reclusos. ¿Y cuándo? No, estaban 900, pero la capacidad es mucho 900 menor. Y la capacidad es de 500 y pico. Nosotros tenemos algunos números de la capacidad en total de todo el sistema. Nosotros tenemos supuestamente casi 10.000 espacios para casi 10.000 y tenemos 15.350. Pero hay un estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que dice que nuestra capacidad real del penal es mucho menos de lo que nosotros afirmamos que es, porque los espacios para estar en condiciones son muy inferiores a los que nosotros consideramos como válidos, ¿verdad? Doctora, en medio de toda esta crisis, presenta su renuncia al segundo al frente del Ministerio de Justicia, el viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe. ¿Qué información tienen a estas alturas de lo que ocurrió con él y de la información que proveyó Brasil? Bueno, nosotros no sabíamos, no teníamos absolutamente conocimiento de ninguna situación que le vinculaba a Hugo Volpe. Eso nosotros nos enteramos el día de ayer, cuando la fiscal general le informa al presidente de la República de la existencia de esa remisión de parte de la Fiscalía del Brasil. Y bueno, en esas condiciones nosotros tenemos conocimiento recién en ese momento y el presidente de la República determina que había que hablar con él y él se adelanta. Hay que decirlo. No, cuando nosotros nos reunimos, hablamos con él, le preguntamos sobre la situación, le contamos qué es lo que surge y él dice que él no tiene nada que esconder, que él tenía la conciencia tranquila
pero que él iba a dar un paso al costado para mayor transparencia y que no se contamine en el medio de la crisis todo el trabajo que se estaba haciendo, ¿verdad? ¿Qué pudo haber cambiado si el Ministerio Público, porque escuché hoy que se hizo ese reclamo y leí en redes sociales una transcripción aparentemente literal suya, no sé si haciendo un reclamo al Ministerio Público por qué se tardó 2 semanas en dar a conocer ese informe? ¿Es que pudo haber cambiado Bueno. si apenas recibía de la Fiscalía de Brasil el Ministerio Público y de manera inmediata, sin hacer ningún análisis previo, informar al Ministerio de Justicia, o como hizo la Fiscal General del Estado ayer, contarle este caso al Presidente de la República? ¿Qué hubiese cambiado? Bueno, nosotros puntualmente escuchamos una explicación de por qué desde la recepción se pasa ese tiempo. Supongo que Hugo hubiera renunciado antes y hubiera dado un paso al costado. Si es que había algún cuestionamiento de un reporte de esa magnitud, yo lo que reclamo, me preguntan a mí qué es lo que yo pienso, por qué se tardó tanto. Hubo una diligencia previa que se hizo. Yo desconozco puntualmente porque había parte de la información que a nosotros nos hacen llegar que nos dicen que es clasificada. O sea, nosotros no leímos el documento, no revisamos todo, sino que escuchamos la explicación que nos dan, tanto la fiscal general como el fiscal de Asuntos Internacionales. Y sí, el momento particularmente fue bastante inoportuno por el tema en el momento de la crisis, ¿verdad? Claro, porque se asoció como que algún tipo de vínculo había entre la fuga y su... Por eso yo preguntaba, si se tenía antes la información, si se compartía antes, si el Ministerio Público compartía antes, ¿qué iba a cambiar? Igual íbamos a tener este caso de la fuga. No tiene nada, no tiene absolutamente... ¿Por qué se insistió? Nosotros no fuimos los que vinculamos. De hecho, que a nosotros nos dijeron que era de su época de fiscal, que son hechos ocurridos en la época de él y de este otro fiscal, cuando eran fiscales antinarcóticos, que es anterior a su ingreso al ministerio, porque él renuncia, parece, al ministerio en noviembre. También explicó el fiscal de Asuntos Internacionales que era hasta julio, hasta julio del año pasado, que dista mucho de la fecha en la cual... Pero sí el tema del contenido, el contexto, se asoció a nivel mediático, aclaramos, ¿verdad? A nosotros nos dijeron, porque vuelvo a decir, nosotros digamos porque éramos varios ministros los que estábamos ahí, no nos dieron acceso a las evidencias como para hacer una vinculación, y sí nos dicen que no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Euclides Acevedo decía hoy, no hay teléfono cortado con el Ministerio Público, pero sí hay algunas interferencias. Reinalda Palacios, una de las fiscales que está investigando el caso de la fuga de los 76 miembros del PCC, ella lleva todo el sistema de circuito cerrado y ella hoy declara de que algunas cámaras no estaban funcionando. Sí. Yo le escuché esta tarde a usted decir que habló con la gente de la empresa que provee ese servicio y que se encarga del mantenimiento, decir que tal cosa no ocurrió. Entonces, hay como que hay interferencias en el trabajo, en el diálogo, en la tarea del Ejecutivo con el Ministerio Público. Yo no quisiera hablar de todo el Ejecutivo. En esta situación en particular sí me pareció un poco, o sea, decir que las cámaras no funcionan o que no hay grabaciones de ciertas cámaras cuando que la empresa dice lo que acá pasa es que el decodificador tiene una forma de lectura, que es una cuestión técnica. Es una cuestión bastante delicada hacerlo y hacerlo en este momento, ¿verdad? En este momento prematuro, si es que uno no sabe o no tenía la capacidad técnica en ese momento para poder ver el circuito cerrado. Entonces sí, se armó un escándalo, inclusive hubo colegas de ustedes que pidieron que yo cancele inmediatamente el contrato por un incumplimiento de los términos del contrato, que es un contrato de una licitación, ¿verdad? En este contexto resulta que el dueño de la empresa dice, no, los técnicos están a disposición para mostrarle cómo descodificar para poder acceder a la información. O sea, lo que se presume es que el Ministerio Público, o la fiscal en este caso Palacios, no tuvo acceso a códigos para descodificar el acceso a esas imágenes, por eso se apresuró en señalar de que algunas cámaras no funcionaban.
Claro, o sea, es Eso lo que... dice la empresa. Claro, claro. Entonces, acá nosotros hay dos cuestiones. Nosotros tratamos de acceder al backup, que es lo que va a proteger, o sea, lo que va a estar protegido si es que hubo alguna adulteración o algo así de las filmaciones del penal, ¿verdad? Nosotros, cuando pedimos el backup, nos dicen llevó todo la fiscalía. La fiscalía dice que la empresa le dice que había unas cámaras que no funcionaban. Ahora resulta que la empresa dijo, nosotros nunca dijimos eso y acá el problema es este y estamos a disposición y de hecho que promovimos la comunicación de los técnicos de la empresa. Pero de hecho es natural que la fiscalía se lleve esos equipos. Claro, que lleve los equipos, pero si el equipo tiene algún problema o algún mecanismo específico para la apertura, tampoco ellos fueron convocados para decir, vengan ustedes, ¿cómo se abre esto? ¿Cómo se lee? ¿Qué es cuál es el código? ¿Cuáles son los técnicos de la empresa estaban en Pedro Juan el día de hoy? Entonces... Pero es muy raro que algunas cámaras sí se vean y otras no. Y esa información yo desconozco porque no sé qué es lo que vio la fiscal en ese momento. Me parece que hay una, a ver si me explico, una cuestión de sentido común. Si diseñaste una liberación, no sé si de los 76, porque aparentemente algunos aprovecharon nomás y se escaparon, pero si diseñaste una liberación, si diseñaste un plan de fuga y hubo $80,000 para arriba para cada cómplice, una cuestión de sentido común es que también veas que las cámaras no funcionen, porque si no, o sea, lo primero que yo voy a hacer, ¿quién se encarga de las cámaras? Las tres laterales, esas no tienen que funcionar. Por supuesto la empresa va a decir, no, todas funcionaban, pero esa noche, esa madrugada, hicieron que no funcione. Yo puedo presumir antes de decir, la fiscalía se apresuró, no tiene acceso al código, por eso hace estas declaraciones. Yo tampoco, no sé, también a lo mejor se apresuró la fiscalía y dijo que las cámaras no funcionaban, pero para mí es una cuestión de sentido común. Si previeron todo este plan de fuga, claro, por supuesto que van a hacer que las cámaras no funcionen, ¿verdad? Claro, y se genera una confusión de si realmente, si encima de todo, otra vez se descompusieron las cámaras o no funcionaban, luego había todo un esquema, porque eso se controla regularmente, si funcionan todas las cámaras, si hay un problema inclusive de señal, porque nosotros tenemos servicio de internet y tenemos que intervenir cuando cae la señal o algunas no se ven por falta de señal. Todo ese proceso se controla. De hecho, que el centro de monitoreo está al lado de la oficina donde también se monitorea el sistema de carga de archivos, que es conocido como CIPI, donde se cargan las fichas electrónicas de las personas privadas de libertad. Ni siquiera eso se tiene, doctora, porque hoy nos pasaban el dato de que muchísimos de ellos no estaban registrados, o sea que no había un registro fotográfico de ellos. El problema es que el fichaje con el registro fotográfico se hace con el AFIS. El fichaje, la estación de AFIS está dentro del penal, pero está manejado por la policía. La estación de AFIS no está manejada por el personal penitenciario porque el tema de AFIS lo tiene el Ministerio del Interior, no tenemos nosotros. Materialmente están en una pieza dentro del penal, pero la administración de eso se hace a través del AFIS. Pero eso tendría que tener... Entonces la policía tendría que tener acceso, doctora. El Ministerio del Interior es el que tiene que tener, no nosotros. Pero como el Ministerio de Justicia no va a tener la fotografía, el registro de los presos que están en su penitenciaría. Nosotros tenemos y hacemos en el CIPI, sí se pone el lugar de la foto. El problema es cuando el funcionario no carga la foto. Increíble, doctora, porque el proceso de búsqueda está prácticamente fracasando. No carga la foto. Claro, la carga de la información es también monitoreada y regularmente se está insistiendo en eso. Y otro tema que sí es un problema es el ingreso de personas dentro del sistema que no tienen documento y que llegan al penal. ¿Quién es el responsable de esa oficina? ¿De cuál oficina? El que tiene que cargar los datos. En cada penal hay uno que carga en CIPI. ¿Y cómo se fue a alegar el funcionario no cargó los datos? Eso tiene que estar fuera en la calle. Está hoy imputado. Porque ese error que se cometió de meter a dos personas que no tienen nada que ver es un error imperdonable. Con este prójimo que tenía mal de Parkinson y este trabajador de San Lorenzo. Entonces ahí todos nos preguntábamos acá en el canal, unos compañeros me decían, esto quiere decir que cualquiera de nosotros, acá ni siquiera es una cuestión de homonimia, ¿verdad? No, porque pusieron hasta la fotografía, ¿verdad?
Yo quiero aclarar que esa información de esa lista no salió del Ministerio de Justicia. La de hecho, la que policía creo que dice, reconoció... alguien filtró, dice que estaban preparando una lista preliminar, alguien saca una foto y envía a los medios. O sea, No puede ser, doctora, que ninguna institución del Estado se haga cargo de... No, nosotros sí de tenemos semejante nuestra lista atropello. inclusive con causas, cuáles son las causas que tienen, cuáles son los datos de cada uno, ¿verdad? Nosotros hoy presentamos también eso, todas las fichas que tenemos, en qué juzgado está, preparamos para enviar todo eso a corte, a fiscalía, por supuesto a las autoridades policiales, específicamente de los 76, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, la emergencia penitenciaria, la presencia de los militares, ¿para qué sirve? Soto Estigarribia dice, los militares no verifican quién entra, quién sale y no tiene idea quién está adentro. Entonces, ¿para qué sirve? El puesto policial estaba a 100 metros. No, pues aparte el intendente de puesto Pedro militar. Juan Caballero decía, había una tanqueta en De el adorno. medio que estaba de adorno y el personal militar estaba enfrente, ni siquiera hacía un control perimetral en los costados. De hecho lo cambiaron, creo, el jefe militar que estaba a cargo de eso. Entonces eso también demuestra una negligencia, una falencia. ¿Para qué recurrimos a los militares para custodiar el perímetro de la cárcel? Resulta que 75 salieron, no sé si salieron en fila india y nadie vio nada, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa, a la vuelta seguimos hablando con la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en este horario especial de verano, está con nosotros la ministra de Justicia, doctora Cecilia Pérez. ¿Los militares para la emergencia penitenciaria sirven para algo o no? ¿En qué momento ellos tienen que actuar? Cuando hay un lío dentro del penal, ¿ellos pueden ingresar, no pueden ingresar? No. Entonces, ¿para qué están allí? Cuando recién se inició este proceso de ingreso a los penales, nosotros tuvimos un tema, una situación en la cual sin ninguna duda ellos hacían ese recorrido alrededor, había un movimiento de ellos, del personal, tanto militar como policial. O sea, eso existió en su momento. Desconozco qué fue lo que posteriormente hizo que ellos dejen de hacer ese recorrido del control perimetral. Nosotros inclusive tuvimos un cuestionamiento porque el personal militar se llegó a ir a Itagua, que era el centro educativo, y organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia cuestionaron la militarización de los centros educativos. Entonces pedimos que se retire eso en un momento, porque el problema principal estaba en los centros penitenciarios de adultos. Y sí había un control real alrededor. Cuando recién ellos se trasladan, que fue en la fecha del 24 de septiembre, entre el 22 y 24 de septiembre, que eran las festividades de Nuestra Señora de la Merced. Eso genera una cantidad inmensa de personas, o sea, esa cantidad de personas que tienen todo este acceso a los penales, porque hay festejos y hay visitas, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta, que los fines de semana y en fechas festivas hay mucha más gente que visita que martes y jueves, y eso aumenta la cantidad de personas que están dentro del penal. Entonces, previendo estas fechas, nosotros habíamos solicitado, que fue la primera vez que se trasladaron, y en esa fecha sí había un control perimetral, por decirlo de alguna manera. Desconozco o creemos que en algún momento se relajó el control, y en este caso en particular desconozco si estaban o no estaban, y si estaban, qué estaban haciendo, porque si estaban por ahí era imposible que no vean que estaban saliendo, ¿verdad? Ahora, sí debería de ser un poco más activo, por lo menos ir a avisar, che, acá está saliendo masivamente la gente, si es que hubo una salida masiva, ¿verdad? Porque nosotros no podemos aventurar hipótesis
diciendo afirmativamente, salieron todos de una vez o salieron en los días previos. La investigación está abierta y el Ministerio Público es el que tiene que investigar todas las hipótesis, ¿verdad? Para ir redondeando, Cintia. Sí, doctora, ¿sentís que gozas todavía de la confianza y del apoyo suficiente como para seguir en el cargo? Sí, ustedes recuerdan que el domingo yo puse a disposición mi renuncia y después cuando nos reunimos para tratar todos los puntos, delineamos las acciones y el tema ya no se tocó, ¿verdad? O sea, de hecho que estoy ratificada porque ya no me quitó, pero el presidente me puede, o sea, siempre en nuestro cargo. Hoy algunos legisladores en la comisión permanente pedían tu cabeza, hablaban de impericia, negligencia al frente de la institución. Eso es un disparate, no solucionamos nada cambiando ministros cuando que tenemos que empezar a hacer las cosas que se tienen que hacer. Absolutamente, pero viene otro, no empieza de cero y dejamos... las presiones existen. Sí, pues eso es natural, los políticos van a plantear nomás luego eso. Y sí, obviamente es un cargo, cualquier ministerio, por más de que yo no tenga un perfil propiamente político, es un cargo político, ¿verdad? Y eso no voy a decir que es natural y se entiende desde el punto de vista de todo lo que estaba sucediendo, pero sí es importante decir que asumimos en plena emergencia penitenciaria con ya un montón de cuestiones en desarrollo. Aparte, ahora no creo que quién va a querer asumir ese cargo en una situación como esta. No creas. Solamente, no creas. ¿Sí? Dos faltas, ya la verdad, doctora. Va a ir redondeando, doctora, y le agradecemos muchísimo su tiempo porque sé que tuvo un largo, complicado, difícil día. Le agradecemos que esté con nosotros. Yo le quiero dar el beneficio de la duda a funcionarios que tienen legajo, una trayectoria impecable y sin ningún pero. El caso de Volpe me refiero. Hoy hablaba con Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales, quedaron sorprendidos por lo que pasó con Volpe. De hecho, colegas de Volpe dijeron, él no tiene fama de corrupto. Él desliza, Merlo y después Volpe, de que puede darse una estrategia del crimen organizado, por eso estamos hablando de crimen organizado, de pretender erosionar a las instituciones y a los funcionarios que están haciendo bien la tarea en combatir la criminalidad. Eso puede darse, doctora, yo creo que eso puede estar en el presupuesto. Yo ponía como ejemplo el otro día lo que pasó con Abel Cañete. Alto cargo ocupaba dentro de la policía, una conferencia de prensa a Marcelo Piloto y lo sacan del cargo. Después se hizo un examen de correspondencia a la Contraloría, Asuntos Internos, se determinó que él no tenía absolutamente nada. Sin embargo, quedó fuera de la policía. Y muchos de los integrantes del PCC que hoy están adentro, fueron capturados en la época de Abel Cañete. Entonces digo, hay una cuestión acá que puede darse del crimen organizado, pretender erosionar la figura de funcionarios públicos que están trabajando para combatir el crimen organizado. Eso, categóricamente yo también creo que es así y creo que desde el momento en el cual nosotros afirmamos que permean hasta altos niveles, eso puede suceder en cualquier lugar en donde ellos operan. Estoy hablando de no solamente Paraguay. Nosotros tuvimos este episodio y menos de 24 horas después en el Brasil se estaban escapando 26 miembros del PCC de una cárcel al norte. Entonces, si ellos tienen estos mecanismos como en regla, también tienen otros mecanismos para desarrollar este tipo de acciones. De hecho, por algo luego se llaman crimen organizado, porque se organizan para... son estructuras armadas en función a y con un montón de estrategias. No solamente hablo de que podría eventualmente ser el caso de Volpe, que no vamos a saber hasta que la Fiscalía no cierre su investigación, pero también puede darse de otras maneras, ¿verdad? Y te doy un ejemplo del caso particular de este episodio de la fuga, ¿verdad? El fin de semana anterior nosotros digo porque estuvo involucrado el ministro Acevedo también, en la recepción de esta resolución por la cual se le concedía arresto domiciliario a 6 miembros del Minotauro. Estas personas que eran consideradas, según la investigación de la Fiscalía, como sicarios, el grupo tuvieron un beneficio un viernes a las 4 de la tarde en feria judicial. Llega ya sobre la hora la resolución al penal de Pedro Juan.
cuando nosotros nos comunicamos con el doctor Euclides Acevedo, nos comunicamos con la Fiscalía nos dice que ellos habían planteado una acción de inconstitucionalidad a los efectos de revertir la resolución por la cual se remitía el expediente a Mambay. Y esa resolución de la Corte lo que hacía era suspender esa remisión. Y empezamos a buscar si es que estaba o no estaba la resolución. Y bueno, finalmente llegó el sábado, hasta que llegó la resolución, no se dio cumplimiento a la orden, porque hubo un trabajo coordinado entre Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior y confirmar con Fiscalía y Corte si existía la resolución y si se podía acercar eso, ¿verdad? Finalmente se comunica también al juzgado y se revierte, o sea, se deja sin efecto la resolución y se devuelve el expediente a Asunción. Entonces, esa fue una batalla absolutamente titánica que abortó la salida de los 6 miembros del Minotauro que hoy están fugados. Esas 6 personas están fugadas. Entonces, nosotros no descartamos alguna versión de que todo este tema de fuga haya sido como una consecuencia o algo que estaba previsto, que se haga un poco más adelante o que venían preparando y que lo ejecutaron justamente en este momento en el cual nosotros hicimos eso el fin de semana pasado. En el medio, justo cae un cargamento de este mismo grupo de una cantidad importante de cocaína. Hubo detenidos en 2 días seguidos y luego... ¿Quiénes eran los fiscales que le estaban investigando a estos 6 sicarios de Minotauro? El fiscal original de la causa era Marcelo Pecci, pero él fue recusado, esa fue la información que obtuvimos, era que él fue recusado justamente al momento de hacer este planteamiento ¿Llegó a tener algo de la que ver revisión. con esa causa? Inicialmente. Ya. Ahí está el vínculo. Doctora, le agradecemos su tiempo, tenemos que ir a la pausa. ¿Quién le va a reemplazar a Volpe? Estamos buscando perfiles. ¿Pero es una decisión que usted tiene que tomar o el presidente dice, este va a ser tu viceministro? No, nosotros, yo hago el planteamiento para el perfil de la persona, porque este no es un momento en el que yo puedo meterle a una persona que no entiende nada, por ejemplo, ¿verdad? Pues tiene que haber buena relación. Por supuesto, pero si se plantea el perfil, el presidente acepta y se trabaja, ¿verdad? ¿Usted tenía buena relación con Volpe? Sí, yo tenía buena relación con él. De hecho, nosotros trabajamos mucho con él cuando él era fiscal del crimen organizado, del otro lado, con estos grupos, PCC, Comando Vermelho, desde el Ministerio de Justicia. Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted. Entonces, vamos a la pausa. A la vuelta hablamos en plena epidemia del dengue. Hicimos un trabajo de investigación en la Caja Negra alrededor de Cateura, más de 30 vertederos clandestinos. Absolutamente nadie hace un control de eso y estamos en plena epidemia del dengue. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Asunción, un basural al aire libre. Vertederos clandestinos operan con total impunidad. Asunción entera se ahoga en basura. La capital del país convertida en un vertedero a cielo abierto. Sus habitantes generan a diario 1,5 kilos de basura y las leyes ambientales son letra muerta. Solo en los alrededores de Cateura operan unos 30 vertederos clandestinos. Se calcula que en toda la ciudad hay más de 300 sitios clandestinos de manejo de residuos. A la vista de todos y en total impunidad, estos sitios reciben alrededor de 150 toneladas de residuos al día. Una verdadera bomba de tiempo que ninguna autoridad municipal ni gobierno central pudo solucionar. Desde hace años,
cientos de familias se asentaron alrededor del vertedero entre los barrios Santa Librada y Yuquití de Asunción para recibir y procesar los desperdicios que no pueden ingresar a Cateura. Sin ningún tipo de habilitación y operando en la total ilegalidad, los depósitos clandestinos se multiplicaron y hoy día son la principal fuente de ingreso de los que están fuera del local municipal. En menor escala y sin maquinarias que no sean las manos, obreros trabajan bajo el intenso sol separando la basura orgánica de la reciclable. Trabajan allí en condiciones de esclavitud moderna entre montañas de basura. Los productos que se pueden aprovechar son apartados, mientras que los desechos sobrantes son arrojados directamente a la laguna Cateura, que se conecta con el río Paraguay. El drama ambiental y social que rodea a Asunción llega a su punto crítico en cada crecida del río y en cada epidemia de dengue. El déficit en la recolección de residuos sólidos afecta a la mayor parte de las ciudades que están en el área metropolitana. De acuerdo a estimaciones de autoridades de salud pública, apenas el 30% de la población cuenta con un servicio de recolección de basura. ¿El resto de la basura a dónde va a parar? El equipo de la Caja Negra realizó un mapeo de las adyacencias del vertedero Cateura utilizando la herramienta Google Earth. Se pueden apreciar imágenes satelitales de la zona desde el año 2003 hasta la fecha. Las imágenes captadas muestran cómo, poco a poco, se fueron formando las montañas de basura en los alrededores del vertedero municipal sin que nadie haga nada. El mismo escenario se observa a lo largo del arroyo Lambaré, un afluente del río Paraguay. Se multiplicaron a la vista de todos los vertederos clandestinos a la orilla del cauce hídrico. En los últimos 5 años, lo que solía ser un fenómeno excepcional se ha convertido en algo crónico. Desde el año 2014, cada año se registran inundaciones. En cada inundación, miles de toneladas de basura de estos vertederos van a parar al río, el mismo río que alimenta todos los días. La ciudad ignora sus dramas ambientales. Los que viven de la basura son miles. Son los desplazados, los que no tienen otra alternativa que hundirse en la basura con ganchos en las manos para utilizar lo que no se puede comer y arrojar al río lo que alguna vez fue alimento de otros. Existe una ordenanza, la número 408/14, de Basura Cero, por la cual se prohíbe el vertido de los residuos en estado líquido, sólido y gaseoso en los paseos centrales, calles, plazas, parques, arroyos y otros bienes de dominio público. Las multas consideradas por faltas leves, graves y gravísimas van desde un jornal de 81.252 guaraníes hasta 2.700 jornales mínimos, unos 219.380.400 guaraníes. Las leyes son letra muerta. Asunción, una ciudad convertida en vertedero a cielo abierto. Llega la promo Veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promovyr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos, como mesas plegables, heladeras para el auto, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados. Está con nosotros Cintia, la señora Carmen Moreira. Ella es consultora ambiental. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Hola, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Esto que veíamos en el informe, yo decía recién, en plena epidemia del dengue, la Claro. cantidad de vertederos clandestinos que, entre paréntesis, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Esto hace tiempo que Sabemos. está funcionando, eso lo sabemos, pero el punto es que no se hace absolutamente nada para combatirlos y todo lo que nos va a Cateura va a los vertederos, estos que operan de manera clandestina, y hay toda una estructura ya
y cantidad de gente que depende Así de mismo. esa tarea. Imagínate los números, Jorge, 320 se calcula en toda la ciudad de Asunción, especialmente en los bañados, zona Banco San Miguel también 120 vertederos. vertederos clandestinos, sí, clandestinos. correcto, en toda la ciudad. Y solamente alrededor de Cateura y la laguna de Cateura se pueden apreciar fácilmente. Nosotros acá con el equipo de la Cajanera utilizamos Google Earth, abrimos en la computadora y estuvimos buscando así, a simple ojo, ¿verdad? 25 a 30 contabilizas alrededor de Cateura y al costado del arroyo Lambaré, ¿verdad? Es increíble cómo a pesar de que cientos de veces se denunció lo mismo, ninguna autoridad municipal, ni la Fiscalía, ni la SEAN hacen absolutamente nada. Carmen, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí, bueno, realmente es bastante complejo el problema, ¿verdad? Porque evidentemente dejamos pasar mucho tiempo. Personalmente les cuento, voy a decir un poco mi edad, ¿verdad? Pero hace como 30 años que estamos trabajando desde el sector de ONG, ¿verdad? Desde el sector privado, público, en toda esta problemática de residuos y realmente con cada administración municipal, ¿verdad? Nos hemos acercado tratando de buscar alternativas, ¿verdad? En este momento es un problema muy complejo, ¿verdad? Bastante complejo, donde de alguna manera todos los actores de la comunidad, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y de nuestra área metropolitana de Asunción, porque somos causa del problema y somos parte de la solución, ¿verdad? Yo celebro realmente que esté en la agenda de ustedes, de los medios de comunicación, la problemática. También sé que hoy en día es una preocupación sentida de las autoridades y bueno, realmente hay una legislación que hay que cumplirla, que hay que iniciar de alguna manera el proceso de hacer cumplir, ¿verdad? Hay leyes que penalizan, hay leyes que promueven, que facilitan, ¿verdad? Una serie de acciones. El sector privado es un sector fundamental porque nosotros sabemos de que hay muchas empresas privadas que violan, por decir así, desvían sus camiones recolectores o sus propios vehículos en vez de ingresar a Cateura, que tiene un costo bastante elevado de disposición final, están desviando sus materiales, ¿verdad? Violando las leyes y es un actor fundamental, ¿verdad? En este proceso. El sector privado y además, obviamente, como decía, el hacer cumplir las leyes ambientales, por un lado, penalizar y bueno, conversar y buscar una solución desde este sector. Las personas que viven alrededor del vertedero Cateura son personas muy humildes, ¿verdad? Son muy pobres, donde normalmente no encuentran una oportunidad de trabajo, ingreso en lo que es el sistema formal, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Entonces encuentran en la venta, en la comercialización de materiales reciclables como único medio de vida. Y esto es algo que por un lado es un problema, pero por un lado también sabemos que es solución al problema. Hay gente que de eso vive, que se preocupa, que se ocupa, que todos los días está... Una parte del problema claro, social, pero exactamente, ¿a costa de qué, ¿verdad? Claro, entonces estas personas que viven alrededor de Cateura les interesa y obviamente que también a nosotros, a la comunidad, al sector privado, a las autoridades les tiene que interesar que a las manos de estas personas lleguen materiales reciclables, materiales valorizables, pero separados previamente en origen, ¿verdad? Es ahí un trabajo que hay que hacerlo con toda la comunidad, con todos los sectores, desde la casa, la empresa, las instituciones, que de hecho ya hay un paso desde el Ministerio del Ambiente. Ellos tienen por resolución la obligación de separar sus residuos en origen y un poco ahí empieza, por decir así, este trabajo y este cambio de mentalidad, de actitud, ¿verdad? De parte de todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero en este caso de reciclar ya en origen, sí. Mi hija de 6 años me viene con la historia del reciclado, donde tengo que tirar el plástico, el vidrio, pero el camión recolector no hace esa diferencia. Exactamente. Yo hago ese trabajo en diferenciar por colores en las bolsas de basura, claro, pero viene el recolector de basura y pone todo en el mismo lugar. Claro. Entonces, sí. Realmente aquí hablamos de que, cuando hablamos un poco de solución, hablamos de un concepto que manejamos los técnicos, que es de gestión integral de residuos, ¿verdad? Cuando hablamos de gestión integral de residuos, hablamos de
atender los residuos desde el origen, desde la cuna, hasta la disposición final. O sea que fijarnos en todo ese proceso y trabajar porque en ese proceso se utilice, se valorice, genere los menos impactos y se aproveche lo máximo posible, ¿verdad? Un poco. Entonces, si nosotros trabajamos en conciencia, en educación para separar los residuos en origen, existe una logística. Aquí necesitamos una inversión, ¿verdad? Por parte, no precisamente del gobierno, realmente el gobierno o la municipalidad tiene que, como digo yo, preparar el escenario como para el sector privado pueda realmente invertir en lo que es un sistema de recolección de residuos, de recolección selectiva, como dijiste, ¿verdad? Y eso que pueda ser direccionado hacia una infraestructura adecuada para el manejo, la manipulación de estos residuos en otras condiciones. Vamos a escuchar qué dice sobre esto, Cintia. Sí. Ivo Brum, él es director de gestión ambiental. Un punto, Jorge. Sí, un punto. Él es director de gestión ambiental de la Municipalidad de Asunción. Él hace una denuncia muy concreta que mencionaste, Carmen, que ustedes manejan también información sobre eso. Empresas ya hoy día identificadas, grandes empresas constructoras que llevan sus camiones con sus residuos a depositar a estos vertederos clandestinos y en los alrededores del Cerro Lambaré. Están identificadas hoy estas empresas que hacen esto y entiendo yo que van a pasar ya a manos de la Fiscalía. A ver. Desde la Dirección General de Gestión Ambiental hoy nos abocamos en el proceso de intervención, pero dentro de todo de la gestión de la intervención, el previo es la fiscalización. Estamos identificando sitios de importancia como es la zona del Bañado Norte y Bañado Sur, los sitios de mayor informalidad del arrojo de los residuos por parte de la ciudadanía en general de manera informal. ¿Por qué pasa esto? Este problema que radica hoy para nosotros, entender lo que es el proceso de los residuos de manera informal, porque Asunción está cubriendo en todas las áreas de Asunción casi en su totalidad, tenemos el problema de cuando personas contratan servicios de terceros para despojarse de sus residuos, una sanción, vamos a decir, leve, que es de 84.000 guaraníes, y la más grave, la gravísima, superan los 200 millones. Ya hablamos de alteración o contravención de cualquiera de las ordenanzas de las leyes ambientales, que es la 716 y la de mayor importancia de delitos contra el medio ambiente. Entonces, la Municipalidad de Asunción interviene esto a través de las áreas que corresponden a nivel jurídico. Cuando se encuentran los vertederos clandestinos, podemos tener en vía pública o en terrenos privados, en patios baldíos. Entonces, se fija primero que si es en recintos privados, labramos lógicamente las actas al número de cuenta corriente catastral que corresponde a un contribuyente municipal. Cuando está en vía pública, necesariamente tenemos que identificar al quien está transgrediendo las ordenanzas municipales de manera infraganti. Es por eso que estamos trabajando con la Dirección de Vigilancia de la Policía Municipal de manera conjunta, de manera operativa en las calles. Y por supuesto ya hoy nos acompaña la Fiscalía General del Estado, donde el señor Intendente Oscar Rodríguez ha apelado a la voluntad, ¿verdad?, de esta institución para que acompañe estos operativos y podamos tomar medidas que correspondan a nivel judicial. La zona de mayor influencia de vertederos clandestinos es la zona de Bañado Norte, Bañado Sur, parte de la zona del Cerro Lambaré, parte de la zona del Banco San Miguel, que son sitios de áreas protegidas. Entonces las personas creen que porque es un lugar no poblado de manera formal o por una ocupación informal en ese territorio pueden entrar a desechar cualquier residuo. Estamos en vistas de algunas empresas constructoras. No puedo darte aún el nombre porque estamos en el proceso de investigación, porque hay varias empresas constructoras que están yendo a la zona del Cerro Lambaré a depositar sus residuos de construcciones. Te hablo de piedra bruta, demolición, tenemos
concreto u hormigones que hayan sido removidos de una obra, de una construcción, y la tierra que se saca para la construcción de un edificio o cualquier emprendimiento de construcción. Eso lo estamos identificando, ya son 4 empresas identificadas con número de placa, número de camiones e incluso los choferes. Entonces ya eso vamos a pasar a otro estamento más adelante. Motivo saber el nombre de estas empresas constructoras, ¿verdad? 4 empresas constructoras Claro, identificadas. Identificadas, saber el nombre, ¿verdad? Porque detrás de esas empresas constructoras seguro están algunos grandes empresarios importantes. Muy probablemente. Que todo el tiempo se llenan la boca de la importancia de la responsabilidad social, componente ambiental, lo que fuera, y sin embargo, imagínate lo que está denunciando el director de gestión ambiental, ¿verdad? Por eso sería bueno saber el nombre de estas empresas y quién tiene que actuar, en este caso, la Fiscalía del Ambiente, ¿verdad? La Fiscalía, exactamente. Tenemos una ley, realmente, Pues como les digo, leyes, yo empecé Carlos. 30 años atrás donde no teníamos nada realmente y siempre la excusa de los intendentes, de las autoridades, era que no teníamos una legislación. Ahora Hoy sobra. en día tenemos demasiada legislación, ya no hay excusa, ¿verdad? Y toda una corriente de responsabilidad social empresarial, convenios internacionales que tienen que ver con el cambio climático, con los ODS, con cumplir objetivos de desarrollo, etcétera. O sea, tenemos mucho más compromiso que años atrás, ¿verdad? Y sí, yo creo que es muy fácil identificar las empresas, ¿verdad? Es muy fácil, las personas que reciben, las mismas autoridades deben estar conociendo. Ahí hay un departamento de disposición final de la Municipalidad de Asunción que funciona en Cateura, que controla el trabajo de la empresa EMPO, ¿verdad? Entonces deben conocerla perfectamente. Entonces aquí lo que realmente necesitamos que estas empresas, si bien sean penalizadas obviamente, que tomen esa responsabilidad de separar sus residuos en origen y si tienen algún recurso que entregar gratuitamente, ¿verdad? Como donación a los recicladores, ¿verdad? Que lo hagan de esa fracción valorizable de sus residuos y no de toda la basura, porque eso es un problema que personalmente lo he vivido también en los procesos de educación y de concienciación, donde una empresa, un gran generador, un shopping, un restaurante te pide, bueno, te voy a dar mis reciclables, pero encárgate de todo, ¿verdad? O sea, la fracción inorgánica, orgánica, y entonces las personas, esa es la causa de la mayor contaminación de todo lo que es Bañado Norte, ¿verdad? Realmente. Una pausa cortita, sí, una cómo pausa no. cortita y a la vuelta vamos a escuchar testimonio de los vecinos de Cateura, que es muy interesante lo que dicen. Pausa, ya venimos. Okay, ya. Que la gente venían, echaban toda su basura de todos lados, que venía del centro, de todos los lugares que venían, echaban acá, porque entrar al vertedero pues es costoso para alguna gente. La mejor idea, ellos tiran nomás y su platita que cobran es para el pan de cada día también. Y el barrio se queda afectado. Y el peor beneficiado es el barrio a través de eso, porque toda la basura se queda rueda. Yo mismo tengo un vestuario que yo mismo, nosotros una vez rejuntamos todas las ruedas, guardamos, ponemos bajo techo, por el tema mío mismo del dengue, porque hay bastante lado lleno de dengue, y para mejor resguardar nomás las cubiertas y eso bajo techo. Y la verdad que a nosotros nos afecta muchísimo ese es el tema del vertedero clandestino, porque nosotros teníamos acá uno y eso estamos gracias a Dios y eliminamos ya eso. Y la basura que nosotros ahora mismo no vamos a estar dejando que nadie venga a tirar acá, y lo que queremos es que la parte de la basura también las nuevas autoridades de la Municipalidad de Asunción que venga a retirar, que nosotros tenemos, porque tenemos una jurisdicción muy grande. A todos nos afecta la parte de las basuras clandestinas,
porque la enfermedad que produce es agarrar casi para toda la comunidad que están alrededor de las orillas. Eso se tiene que haber un trabajo mutuo con la gente encargada de la municipalidad y la empresa donde se tira el vertedero para tener ese espacio libre para que la gente se vayan a tirar. En las zonas mismo que yo sepa, acá en la parte republicana que tenemos vertedero clandestino, es solamente la parte acá del costado de la laguna Catedral que la gente no usan como yo veo, no usan como basurero clandestino, ellos usan como relleno para su espacio físico, para la parte verde, porque es una laguna que están cargando la gente para tener un espacio libre para ir como para tener su patio también. De otro lugar también y tiran acá. Pero no, el problema es que de madrugada aún así nosotros no vemos. Si vemos que le gritamos, le decimos que no, porque como vos decís el tema del dengue, estamos minados acá, todo el mundo está con fiebre, está con dengue, está enfermo y no sabemos más qué hacer, pero es de madrugada que vienen a tirar, de día no tira, porque acá hay gente que le controla. Y estamos llenos, si vos te vas a mirar en nuestro basurero, está así bataca, acá hay un contenedor a la vuelta, acá la EMPO no hace nada. Miran vos la ruta, la calle, desastre está. Y la EMPO tiene que supuestamente arreglar no sé cuántos metros, pero nunca hace nada. Y ahora hay Mira nuestra cancha cómo está. Esta es una cancha donde hay partidos, donde hay torneos y que nadie hace caso. Y la EMPO supuestamente tiene que también arreglar esta cancha. Y nosotros le pasamos ya notas, 2, 3 notas le pasamos ya acá a la EMPO. No nos hacen caso, no nos hace. Predicamos en el desierto. Y el problema es que hay muchos vertederos clandestinos acá, muchísimo, acá en Yucatán, muchísimo hay. El problema es que no se puede atajar, no sabemos cómo hacer. Porque no hay autoridad, si viene gente a controlar. Esta basura está ya contaminando el río, está pegado, ya está el agua de la basura, se está cayendo ya en el río y nosotros estamos tomando. ¿Dónde está el caso de la contaminación? Y viene la gente a ver, no hace caso, nada. Y hacia la laguna también. Y laguna, así que ese cerro se están construyendo, están cargando, están eliminando la laguna Cateura. Estamos sin laguna Cateura ya están. Pero el problema es lleno de basura y hay lo que hay la basura clandestino. Y muchas veces hubo incendios ya están ahí. Pero ¿qué pasa? Que la gente no hace caso. Cuando se quema ahí la basura, se quema ahí, hay incendio. Acá y todo a nosotros no perjudica porque el humo no viene acá o si no se va hacia allá. Y vos sabés que la basura cuando se quema, la contaminación que hay en el aire. Ese fue lo que nos está enfermando todo acá. Este testimonio de 2 vecinos, Carmen, ¿verdad? Sí. Y yo mencionaba, esta señora dice, la señora Antonia Céspedes, esto es lo que nos enferma acá, cuántos casos de gente con problemas de salud. Sí. Porque mencionábamos recién, hay un componente social acá, Sí. de que esta gente que ya está en la zona marginal puede tener un ingreso por ese trabajo de recicladores que hacen, pero el costo es altísimo. Por un lado, directamente para ellos, y lo otro a nivel ambiental, lo que se genera cuando se manipula la basura y se hace de forma irregular y de manera clandestina. Claro. Sí, claro, como se dan cuenta, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Este aspecto social realmente de la falta de trabajo e ingresos es algo que hay que trabajarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de formalizar esta actividad de los recicladores. Hay un censo de recicladores largamente prometido y acariciado, ¿verdad? Que nunca se hizo, que es una promesa de los intendentes. No sé si va a poder lograr realmente nuestro intendente, que tiene muy poco tiempo, ¿verdad? Pero ojalá que siente las bases para por lo menos registrar a todas las personas que se dedican al reciclaje en Asunción, ¿verdad? La única acción concreta que yo recuerdo en el corto plazo a favor de estas personas, una feria de empleo que se hizo para los recicladores para que salgan de esa actividad durante la gestión de Enrique López Arce, que ahora está fuera, ¿verdad? Para que salga, para que dejen claro, eso, para que tengan otras oportunidades, otras opciones, Sí. ¿verdad? En mejores condiciones. Claro. Claro, una opción siempre es que tengan otro trabajo, pero realmente el recuperar los materiales reciclables que producimos en Asunción es una tarea muy importante.
realmente ellos cumplen una función socioeconómica y ambiental muy importante, porque ellos se están encargando de que los materiales reciclables lleguen a las industrias recicladoras, o sea, por un lado. Ahora, de la manera que lo están haciendo, es la manera que no es conveniente, que es infrahumana, que le genera muchos impactos a su salud y obviamente también a toda la comunidad. Nosotros todavía no tenemos en la capital, no solamente el problema, Gran Asunción, en el departamento central, qué hacer con la basura. No tenemos definido ahí una eterna guerra de empresas entre EMPO y la otra que creo que opera en Presidente Ayes, en Villa Ayes. Es un eterno problema allí. Pero lo cierto es que nosotros nos definimos qué hacer, cómo podemos tratar nuestra basura. Y el tema que estamos mencionando, lo de los más de 360 y pico de vertederos clandestinos, toda la ciudad. Todo el mundo sabe que existen, inclusive las autoridades, pero nadie dice y hace absolutamente nada. Y esto en algún momento, hoy ya está explotando. Claro que sí, las por eso nosotros consecuencias preguntamos cada año que tenemos problemas de salud, enfermedades, el dengue, la historia que no podemos erradicar. Las inundaciones. Las inundaciones, después que esto se complica. Y ahora en 5 meses hay elecciones internas en los partidos políticos, una cantidad de candidatos que estamos viendo de diferentes colores y sectores que quieren llegar a ocupar la intendencia de Asunción y de ciudades del departamento central. Yo no he escuchado hasta ahora un proyecto o una propuesta real, puntual y concreta en relación al tema basura. Cuando vemos que en otras partes esto es un tema resuelto y es una cuestión que tiene que ver con el cuidado de nuestro hábitat, del lugar donde vivimos, de cuidar el planeta. Pues nosotros, imagínate, no le damos pelota al tema de la realmente basura. Tenemos como sociedad civil, como comunicadores, tenemos que tratar de que se incluya en la agenda de los intendentes, del próximo intendente, este tema, y que sea, ¿por qué no lo fundamental? Realmente yo, recordando lo que es la historia de las municipalidades, miles de años en Grecia, ¿verdad? ¿Por qué se crean las municipalidades? Justamente se crean por el desorden y los problemas sanitarios y de salud pública que generan las personas que viven en centros urbanos. Entonces, ahí es cuando se ve la necesidad de que haya un gobierno local que se encargue de la limpieza, del orden de nuestras ciudades. Entonces, la función principal, la función primera de una municipalidad es mantener limpia nuestra ciudad, mantener las buenas condiciones de salud, de higiene, ¿verdad? Para a partir de allí poner los siguientes programas de desarrollo. El año pasado lo que se había invertido en la Municipalidad de Asunción, 1.500 millones de guaraníes para hacer una limpieza del arroyo Buricao. ¿Te acuerdas que hicieron un trabajo fabuloso? Porque vimos fotografías de cómo quedó. Eso duró una semana o 3 días, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y el argumento cuál fue? ¿Cuál es la cobertura del servicio de basura? 30%, Jorge. Solamente el 30% de las ciudades tienen un sistema de recolección de basura. ¿Y el resto y el 70% dónde tira su desperdicio? Y el argumento en Asunción era que en algunos barrios, como hay un conglomerado, los camiones de basura no pueden ingresar, los de recolectores. Claro. Entonces, esa gente, ¿dónde tira la basura? Tira al Buricao o tira acá en el arroyo Lambaré. En el programa Callejero de Canal 13, todos los días a la tarde vemos imágenes de ciudades. Hoy mostraban el caso de un municipio, Ñembú, basuras acumuladas en las esquinas, acá en Asunción, en las plazas. Y después decimos, ¿por qué hay dengue? ¿Cómo podemos solucionar el problema del dengue? Parece que hasta el presidente de la República tiene dengue, ¿verdad? Sí, entonces, tiene síntomas, ¿verdad? Y por supuesto que esto vamos a enfermarnos. Claro. Por supuesto, si estamos, ¿cómo es que pusimos? Tenemos un vertedero y un basural a cielo abierto, cuando eso requiere un tratamiento puntual y particular, ¿verdad? Sí, exactamente. Realmente, Asunción, o sea, yo creo que Asunción realmente tiene una mayor tasa de cobertura de servicio de recolección. Ahora bien, la gente que está sentada en los bañados, que estamos hablando de 100.000, 120.000 habitantes, no tienen cobertura de servicio de recolección. Entonces ese es uno de los primeros puntos que tenemos que mejorar nuestras coberturas, invertir. Aunque no existan caminos, aunque estén en mal estado, aunque
no sean propietarios, tengan problemas de clandestinidad, por decir así, en los asentamientos. Esa un poco es la excusa, ¿verdad? Son asentamientos ilegales, informales, pero eso no tiene que ser excusa para que la municipalidad no le brinde un servicio de recolección de residuos, porque ese servicio tiene que ser universal, ¿sí? El servicio de recolección tiene que ver con la salud de las personas, con la calidad de vida, con el bienestar, así es que es un servicio que tiene que ser brindado a todos los habitantes, paguen, no paguen, sean ilegales, informales, etcétera. Porque desde el momento que como autoridades les permitimos asentarse, ¿verdad? A estas personas les tenemos que proveer también una vida digna y le tenemos que brindar servicios básicos, ¿verdad? Como agua, Claro. energía y también recolección de residuos, Vamos a ¿verdad? hacer una última pausa cortita, ¿sí? Ya venimos. Ok. Bueno, estamos cerrando último bloque en la Caja Negra. El domingo escribió un artículo, Cintia, en La Nación, puso el título Repetimos, repetimos, repetimos. Y estamos haciendo ahora eso mismo. Exactamente lo mismo. Yo ¿hace cuánto estamos hablando de este tema, verdad? Temas, lo que yo siempre digo, temas recurrentes, ¿verdad? Sí. Damos vueltas siempre con la misma historia, pero se hace referencia a la ley del eterno retorno, que eso supuestamente en la teoría oriental hay un círculo natural de la humanidad, pero cuando repetimos lo hacemos para mejorar. Sin embargo, nosotros acortamos el plazo prácticamente 365 días, 365 días, y vamos repitiendo, pero para atrás, no vamos mejorando. Y este tema, ¿cuántos programas hemos hecho? ¿Cuántas notas? ¿Cuánto hemos escrito sobre el tema basura? Pero no avanzamos, ¿verdad? Es uno de los tantos temas recurrentes, ¿verdad? Va a venir la inundación, es que vamos a hablar del lixiviado que está a punto de derramarse y que va a ir al río Paraguay, que va a ser una catástrofe ambiental. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Que ocurra realmente eso? Sí, lastimosamente tienen que ocurrir para que hayan cambios, ¿verdad? Pero no tenemos tanto la cultura de la previsión, pero en este momento, si bien ustedes y nosotros, yo que me paso todos los días hablando, hemos discutido, pero realmente hace falta sentarse y discutir entre lo que se llaman los actores claves de esta situación. O sea, nuestras autoridades tienen que sentarse con los empresarios, que son por lo general los grandes generadores de residuos que necesitan dónde disponer, etcétera. Los recicladores, que están un poco... bueno, son informales, pero están bastante organizados ya hoy en día, ¿verdad? Un actor clave. Sí. Están también las industrias recicladoras, porque tenemos suficientes industrias que pueden captar material reciclable separado en origen, por decir así. Entonces hay un sector, y las ONG obviamente, y también nuestras autoridades sanitarias, ¿verdad? De salud pública. Hablaste de rato fuera del corte del plan maestro, ¿qué es eso? Sí. Bueno, el plan maestro, ¿por qué hablo? Porque realmente, como el problema es bastante complejo y hay distintas aristas, hay que ir tomando decisiones sobre distintas aristas. Pero tenemos una hoja de ruta. Existe un plan maestro de gestión integral de residuos para Asunción y área metropolitana. Un trabajo que fue desarrollado durante un año por una de las empresas consultoras más reconocidas de Estados Unidos y internacional, que es Louis Berger, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con algunos consultores nacionales. Ahí tenemos una hoja de ruta de qué ir haciendo. Tenemos que invertir, obviamente, en educación, en conciencia, en un cambio de actitud, ¿verdad?, en el manejo de nuestros residuos. Ese cambio de actitud también pasa por querer pagar las tasas, las tarifas. Las tasas de disposición final son costosas, ¿verdad? Entonces, entra por ahí también la educación, la concienciación. Tenemos todo lo que es la parte de infraestructura, equipamiento,
que necesitamos invertir. Pues ¿quién toma la en posta de eso? Ya sabemos, ya sabemos Nuestras lo que tenemos que autoridades hacer. son el MADES, obviamente, y yo le pondría al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones también como un actor clave, porque existe mucha infraestructura, mucho equipamiento que construir. ¿Sí? Hace falta una infraestructura adecuada. Pero también hay que trabajar en el tema, como les digo, de educación, de conciencia, de cumplimiento de las leyes. Entonces, nos encontramos con varios actores, es compleja realmente la situación. ¿Sí? Hoy tenemos prácticamente un ministro del Ambiente ausente, ¿verdad? Yo no he escuchado a él hablar No poco, recuerdo casi la última no. vez Yo no que tuvo participación. Ah, Ariel Oviedo. Ariel Oviedo. Sí. Prácticamente- Ariel, sin embargo, fue el promotor de lo que fue la limpieza del arroyo, una actividad muy sensibilizatoria, muy movilizadora, que lastimosamente quedó allí. ¿sí? Sí. Yo creo que falta de recursos, ganas, creo que le faltan para impulsar todo lo que es el tema de gestión de residuos, pero siempre la falta de recursos Es una limitante. es una limitante. Aunque realmente nosotros tenemos el ejemplo de Atirá, un intendente que con cero recursos y con mucha voluntad consiguió revertir la forma de pensar y Hizo de actuar de las una personas. revolución positiva. Así es que necesitamos voluntad política antes que nada para querer solucionar este problema y posteriormente los recursos creo que vendrán por añadidura, ¿verdad? Carmen Gracias, Moreira, Carmen. gracias por tu tiempo, muy amable. No hay nada, Nos gracias vamos, a Cintia. ustedes. Nos vamos. Gracias Chao. por acompañarnos, nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.